Bueno, pues vamos a entender cómo funciona una buena, una inteligente detección. No es lo mismo un radiólogo que va a ver la radiografía, la tomografía, la resonancia o lo que se tenga que hacer para una imagen exacta de un pecho de mujer o de hombre inclusive, para detectar la glándula mamaria y ver si hay algún tumor, que verlo en una pantalla de una Mac. La definición que tiene esta imagenología en forma directa puede ser la salvación de alguien para detectar a tiempo o no un cáncer de mama. Paula, me da mucho gusto que estés con nosotros. Paula González Balboa. ¿Cómo debe ser una inteligente detección del cáncer de mama? Hola, muchas gracias por la invitación. La detección oportuna de cáncer de mama debe ser realizada por radiólogos especialistas. Nosotros somos médicos generales que hacemos una especialidad de radiología, como lo hace el pediatra, el ginecólogo, etcétera. Hacemos 4 años de especialidad, terminamos esos 4 años de preparación en todo lo que corresponde a estudios radiológicos, como conocemos rayos X, ultrasonido, tomografía, y posteriormente hacemos un año adicional en el cual nos dedicamos únicamente a estudiar la glándula mamaria. Hacemos diagnóstico de mastografía, de ultrasonido de mama y resonancia magnética, y también estamos capacitados para realizar biopsias guiadas por estos métodos de imagen cuando existe una lesión que es sospechosa. El gran problema que tenemos en México sobre este tipo de diagnósticos es que la cantidad de radiólogos especialistas en mama son muy pocos. Aproximadamente existimos 320 radiólogos certificados en imagen mamaria, certificados por el Consejo Mexicano para toda la población del país, lo cual es muy poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues la patología mamaria en realidad sí es una enfermedad que cada año va teniendo mucho más pacientes afectadas. Sin embargo, no se cuenta con la cantidad suficiente de radiólogos para interpretarla y se utilizan a radiólogos generales o aún a clínicos que no son radiólogos para la interpretación de estos estudios, y aquí caemos en el gran porcentaje de falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que se dan diagnósticos de lesiones que probablemente correspondan a hallazgos benignos. Sin embargo, como no está capacitada la persona que lo está interpretando y te dice es una lesión sospechosa que puede ser cáncer y te tienes que biopsiar. No, y ahí te da un infarto, ¿eh? Exacto, entonces eso le condiciona a la paciente alteraciones psicológicas, gastos que no son necesarios, o puede ser la contraparte, que te digan no tienes nada cuando realmente tienes un cáncer que no fue detectado de forma adecuada. ¿Por qué? Porque la persona que lo interpretó no tiene los ojos ni la capacidad para poder visualizar ese tipo de lesiones. Que el objetivo de la mastografía no es el que yo te detecte un cáncer que mide 5 centímetros y que te lo puede detectar alguien que te vea a kilómetros. El chiste es la detección de lesiones que miden primarias, de 2 a 3 milímetros, que son muy pequeñas, pero que ya el radiólogo, que es especialista, tiene la capacidad de observarlas y decir, esta lesión debe de ser biopsiada a tiempo y que puede hablar de un carcinoma que apenas se está empezando a formar. ¿Cómo se ve una radiografía o una... ¿qué es? ¿Radiografía, tomografía? ¿Qué es? La mastografía es... La mastografía. La mastografía la hacen con esta máquina que te apachurra la bubi, que yo ya me la hice una vez, porque hice un examen para filmarlo, pero además porque tenía un conducto tapado, pero en algún momento pensamos que pudiera ser un cáncer de mama, gracias a Dios no fue, pero hice la mastografía y no está nada padre, la verdad. Digo, a mí no había mucho que apachurrar, pero esta máquina, ¿qué va a proyectar? Esta máquina lo que hace es que sí da una compresión de la glándula mamaria, y la compresión sí condiciona molestia y dolor, y más si la mujer se lo hace en una etapa de ciclo hormonal que es previa a la menstruación, en la cual las mujeres tenemos mucho mayor sensibilidad por todo el líquido que estamos absorbiendo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la mama absorbe agua,
tenemos mayor volumen mamario y al momento de comprimirla está más gruesa la mama y le va a dar mucho más molestia. Entonces este examen se sugiere que sea 7 días posteriores a que se terminó el ciclo menstrual. Sí debe de haber una compresión que sea suficiente para que el rayo pueda pasar y pueda identificar microcalcificaciones. Si durante una mastografía a la técnica le preocupa más el dolor de la paciente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una menor compresión, sin embargo no va a existir la detección oportuna de esas lesiones que son muy pequeñas. Una mastografía se divide en dos, mastografía diagnóstica y mastografía que le podemos llamar de tamizaje o de cribado. Que es tamizaje o cribado es que tú a una población determinada y que es asintomática, que la mujer no tiene nada, a partir de los 40 años le vas a realizar una mastografía con una forma ya sea anual o cada 2 años, dependiendo de cada país y de cada norma de cada país. ¿Cuántos de los bultos detectados en las glándulas mamarias o en las boobies, cuántos de esos bultos resultan ser cancerígenos y cuántos no son cancerígenos? ¿Cuántos son detectados a tiempo y cuántos no? La mastografía puede tener un no diagnóstico de un 10 a un 15%. ¿Por qué? Por la densidad mamaria. O sea, la mastografía es un excelente método de detección, sin embargo, también esto depende de muchos factores, de la densidad de la paciente, de qué tanto tenga de tejido fibroso, de qué tipo de estudio se le hizo, mastografía digital o mastografía analógica, ¿no? Dependiendo de todos estos factores es que vamos a tener una mayor o menor detección. ¿En quién voy a detectar más? En aquellas pacientes que tienen una mama grasa, por ejemplo, aquellas posmenopáusicas que ya no tienen el mismo estímulo hormonal y que ya todo ese tejido glandular que condiciona la densidad mamaria va a estar atrofiado, va a estar sustituido por grasa. La grasa tiene muy baja densidad y a nosotros como radiólogos nos permite ver perfectamente todo el tejido mamario. En aquellas pacientes que tienen una mama muy densa porque existe mucho tejido glandular o mucho tejido fibroso, va a haber una menor detección. ¿Por qué? Por el tipo de tejido que hay, y ahí vamos a tener que recurrir a otros estudios complementarios como el ultrasonido. El ultrasonido es un excelente complemento a la mastografía, sin embargo no lo puede sustituir. ¿Por qué? Porque el ultrasonido no detecta esas microcalcificaciones que son muy pequeñas. Y, por ejemplo, ¿dónde se detectan más tumores? ¿En los conductos o afuera? La topografía más común de que se presenten los carcinomas es en cuadrantes superiores y externos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos mucho mayor cantidad de tejido glandular. Y los carcinomas que son más frecuentes son los carcinomas ductales. Por ejemplo, desde que existe la mastografía, el cáncer que es más detectado es el carcinoma ductal in situ, que es un carcinoma que todavía no ha penetrado la membrana y que no se considera como un tumor que sea invasor. Es un tumor que apenas empieza a formarse y que puede tener un tratamiento y darle un mejor pronóstico. ¿Y qué haces? ¿Lo drenas, ese conducto in situ? No, lo que hacemos es nosotros, como radiólogos, nosotros hacemos diagnóstico. Entonces hacemos un reporte en el cual identificamos un hallazgo, sugerimos que debe de ser biopsiado. Ese reporte de forma obligatoria debe de ser dado al clínico. Se sugiere que la persona que mejor sabe tratar la mama y hacer el manejo del mismo es el cirujano oncólogo o el gineco-oncólogo, porque son los que tienen mayor conocimiento de toda la patología mamaria. Al existir este hallazgo, se debe de solicitar una biopsia, ¿no? Cuando lo damos nosotros como sospechoso. Y en la actualidad las biopsias que tenemos son guiadas por imagen, en el cual Explícame eso. Nosotros cuando vemos un hallazgo, ya sea por mastografía, ultrasonido o resonancia, se sugiere hacer una biopsia. Antes, hace más de 10 años, lo que hacían los cirujanos era que si no era palpable, el radiólogo le ponía una aguja guiado por mastografía o ultrasonido ese nódulo y la paciente entraba a quirófano que se lo quitaran.
pero la mayoría de estas lesiones eran benignas. Entonces, aquí empieza la utilización de la biopsia percutánea guiada por imagen. ¿Qué significa esto? Que yo, si veo un acúmulo de calcificaciones que las veo por mastografía, guiadas por este método de estudio, las voy a quitar con agujas gruesas, en el cual la paciente llega, es un procedimiento ambulatorio, se le hace una incisión de menos de 1 centímetro previa a la infiltración de un anestésico local. Meto yo esa aguja que tiene un grosor de aproximadamente 10 gauge. ¿Qué es eso? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Chiquito? Como la de la insulina? Como una pluma, no. Sí, es sí gruesa. Pero lo que nosotros hacemos es que si es un grupito de calcificaciones, lo quitamos totalmente, se saca, se le saca rayos X a esa pieza que extrajimos, ponemos después un clip de titanio en esa zona para indicar en dónde estaban. ¿Por qué lo marcamos? Porque en caso de que sea positivo, el cirujano sabe a dónde se debe de dirigir. Déjame ir a Noticias e Informe Vial y regreso contigo, la doctora Paola González Balboa. Qué bien habla, ¿verdad? El tema es la empresa Segunda Lectura Diagnóstica para detectar el cáncer de mama. Volvemos, soy Eddie Warman, siempre 88.9. Vuelvo con la doctora Paola González Balboa. Ella es fundadora, socia de Segunda Lectura y es médico radiólogo. Hablando sobre cáncer de mama, cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama es una alerta para ver al ginecólogo o al doctor especializado. Secreción de pezón que se produce en forma repentina, puede contener sangre y se produce solo en una mama. Cambios físicos, por ejemplo, pezón invertido hacia adentro, o una llaga en el pezón, serían algunas de las notas a seguir para ponerle atención e ir corriendo al doctor. Vamos a suponer que alguien llega con estos síntomas, Paola. Primero van con el doctor y el doctor los manda a radiología, o pueden ir directo ahí con ustedes a Segunda Lectura y decir, oye, yo quiero que me chequen. No, siempre que una mujer se palpa un nódulo o tiene alguna anormalidad en la mama, lo primero que debe hacer es acudir con su médico tratante. Se sugiere que sea un gineco-oncólogo o sea un cirujano oncólogo. Él ya es el que va a determinar, después de hacer una exploración clínica, qué tipo de estudio le va a pedir a la paciente. Ella ya con una receta acude a un gabinete de rayos X, se hace una mastografía digital o un ultrasonido, y lo que nosotros hacemos como Segunda Lectura es que las pacientes piden sus estudios en un CD, entran a nuestra página y suben esas imágenes a la página, y esas imágenes son enviadas a una estación de trabajo que tiene una pantalla de alta resolución, y médicos radiólogos especialistas van a hacer un diagnóstico de las imágenes enviadas. En tu opinión y tu experiencia, ¿quién debe de leer los resultados de imagenología de una glándula mamaria? ¿Un radiólogo o un doctor? O sea, hay radiólogos especializados en glándula mamaria y radiólogos generales. Es lo que decíamos al principio, ¿no? Exactamente. El que debe hacer la interpretación es un radiólogo especialista en mama. Él hace una interpretación, la cual la da por escrito, y esa interpretación debe de ser enviada al médico tratante de la paciente. Lo mejor es que sea un gineco-oncólogo o un cirujano oncólogo, el cual, dependiendo de lo que el radiólogo le refiera, él debe de determinar qué tipo de tratamiento le va a dar a la paciente. Pero, por ejemplo, tú eres una radióloga especializada en cáncer de mama o en glándulas mamarias. Ajá, en imagen mamaria. Imagen mamaria. ¿Cómo sabes cuando vas al centro médico o vas al laboratorio X, por no decir nombres, que te está revisando un especialista o no? Ok, eso es muy fácil. Ahora con el internet, ustedes pueden entrar a la página del Consejo Mexicano de Radiología, poner el nombre del radiólogo que esté en ese gabinete y saber si tiene certificación. O el que firma, es el que firma. Exacto. La interpretación. Exacto. Y de todas maneras, ¿qué? Siempre escuchar una segunda interpretación, sea un especialista en glándula mamaria o no. Sí, la interpretación de la mama siempre se sugiere que sea interpretado por un radiólogo y especialista en mama, y revalorado por otro radiólogo que también es especialista en imagen mamaria, y los dos deben de concordar con el mismo diagnóstico.
es cuando se dan esos dos resultados, ya puede ser liberado el estudio para que pueda ser enviado al clínico. ¿Qué tan común que en los laboratorios, me puedo imaginar que en un gran centro médico como los grandes hospitales tienen radiólogos especializados, pero pensemos en un centro, en un laboratorio, una cadena de laboratorio o un centro médico del sector salud? ¿Ahí hay suficientes radiólogos especializados? No, desgraciadamente no. Y por eso es que surge Segunda Lectura, para que es una página de internet en el cual todo mundo puede tener acceso y que en la actualidad, ya que existen muchos mastógrafos digitales, te pueden dar tus imágenes en un CD y nada más tú las subes a esta página y en menos de 24 horas vas a tener una interpretación por un especialista. ¿Gratuitamente? No, sí tiene un costo. Uh-huh. En la actualidad cuesta 799 pesos y puedes hacer el pago por cualquier sistema, ¿no? De los que conocemos por internet. Las imágenes se suben de forma inmediata, se tarda 2 minutos en subir la imagen. Depende de qué internet tengas. Sí, bueno, también, exacto, depende del internet. Le llega al radiólogo y el radiólogo en menos de 24 horas ya debió de haber enviado el diagnóstico. O sea, ustedes no tienen un laboratorio per se donde vas a hacer una mastografía. No, nosotros lo que hacemos es interpretar mastografías digitales, que en la actualidad lo puedes encontrar en muchísimos gabinetes, nada más pides que te lo den en un CD o también un ultrasonido de mama o hasta resonancia magnética, la subes y nosotros la interpretamos en pantallas que son especialistas. Exacto. Digo, especializadas. Ajá. Ahora, ¿tú dónde estás basada? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde trabajas tú? ¿Directamente ahí en Segunda Lectura? Yo trabajo en un gabinete privado en la mañana y tengo un trabajo en la tarde también en un gabinete del sector público. Uh-huh. Y también lo que hago es que cuando me llegan las interpretaciones, la pantalla la tengo en un centro específico donde tengo la pantalla nada más para hacer la interpretación de los estudios. ¿Cómo te localizamos, Paola? ¿Cómo te localizamos a ti y cómo a Segunda Lectura? La dirección es www.segundalectura.com.mx. Ahí pueden encontrar también nuestros teléfonos y el mail. Muy bien, pues yo te agradezco mucho, doctora Paola González Balboa. Voy a Noticias e Informe Vial y volvemos. Soy Eddie Warman.